Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La recuperación del mercado laboral. A pesar del duro golpe que significó la pandemia para el empleo, ya se recuperaron todos los puestos de trabajo que se habían perdido. Esta noche nos acompaña el ministro saliente de esta cartera, Ángel Custodio Cabrera, para hacer un balance de su gestión. Recesión en Estados Unidos, sí, pero no. A pesar de que este país registra ya 2 trimestres consecutivos con una contracción de su economía, el gobierno sostiene que no hay recesión. Las reacciones de los mercados fueron confusas. Analizaremos el panorama esta noche con el experto Julián Cárdenas. Escasez de bodegas en Bogotá. En la capital del país hay una baja disponibilidad para bodegas para el arriendo. ¿Por qué se está presentando esta situación? Juan Fernández nos cuenta las cifras y las razones en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de uno de los mayores problemas que enfrentó el país en este cuatrienio por causa de la pandemia y que sin embargo ya está prácticamente superado. Hablamos del desempleo, que generó graves situaciones desde marzo del año 2020. Quien debió sortear junto al equipo económico del gobierno este drama fue el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien precisamente nos acompaña esta noche aquí en Signo Pesos. Ministro, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos los televidentes que nos acompañan a esta hora de la noche. Ministro, ¿por qué no nos cuenta un poquitico cómo fue para usted esa llegada de la pandemia? ¿Qué tan angustiante fue, ministro? Porque, pues sí, la pandemia puede afectar otros sectores. No se puede aplazarnos la construcción de un puente o aplazarnos una gira, una visita por las regiones, en fin. Pero es que en su cartera el golpe fue demasiado dramático. Vivimos un drama social, ministro. De un momento a otro se perdieron más de 5 millones de empleos por este tema de la pandemia. Casi no sé, una cuarta parte del mercado laboral de un momento a otro. Es cierto, a mí como ministro de Trabajo, yo me posesioné el 27-28 de febrero. El primer consejo de ministros que se hizo fue cómo cerramos el país y qué normas laborales para proteger el empleo. Fue muy difícil porque cambia totalmente, nadie estaba preparado, todos los equipos nos tuvimos que adoptar a esta nueva circunstancia. Pero hoy puede uno decir, después de 30 meses de pandemia, decir que podemos pasar adelante y pasar la página. Obviamente aprender hacia el futuro y sobre todo queda en la historia de nuestro país. ¿Y pensó, ministro, ante semejante responsabilidad, tirar la toalla en algún momento? No, para nada. Fue una responsabilidad que asumimos todos los funcionarios públicos frente a una situación inesperada en la cual, repito, no estábamos preparados, pero el deseo de servir a la nación, a apoyar un gobierno como el del presidente Duque, nos mantuvo y sobre todo lo más importante con el liderazgo del presidente para salir adelante. Ministro, como dice usted, fueron 2 semanas en las que se perdieron 5 millones, un poco más, de empleos en Colombia y bueno, me decía, como 30 meses para recuperarlos. ¿Qué estrategias estuvieron en medio para que volviéramos como al nivel de ocupación que teníamos antes de que se apareciera el COVID en nuestras vidas? Mire, primero coloquemos los números, Víctor. Noviembre del 2019, tasa de desempleo 9.8%. ¿Cuántas personas teníamos afiliadas al PILA? Porque es el mecanismo con el cual nosotros controlamos el empleo formal. 9.800.000 personas. Mayo del 2020, el pico más alto del COVID. Llegamos al 21.4%, o sea, lo máximo. Histórico de nuestro país. Y ¿cuántas personas teníamos afiliadas al sistema PILA? 9.100.000 personas. Hoy, en el mes de mayo, tenemos afiliadas al sistema PILA 10.600.000 personas. La tasa de desempleo 10.6%. O sea, muy similar a épocas anteriores. O sea que de 9.100.000 a 10.600.000 recuperamos empleos formales 1.100.000. Y por el otro lado, antes de la pandemia teníamos 22 millones de personas ocupadas. En mayo del 2022 a hoy, 22.340.000. O sea,
damos el vuelco total a 30 meses de pandemia, 80 días de paro nacional, que a la gente a veces se les olvida esto que vivió en nuestro país. Claro, ministro, todos esos programas que nacieron en la pandemia, el PAEF, subsidios para contener los despidos masivos de las compañías y otro tipo de subsidios para estimular el empleo, sobre todo en los jóvenes, ¿esto qué tanto, aportó a esta recuperación en el empleo? Primero que todo, toda la estrategia de proteger el empleo, para eso nació el subsidio a la nómina. Llegamos a tener, inclusive arrancamos con 40% de un salario mínimo a las empresas que nos mantuvieran el empleo. Luego subimos el 50% si eran mujeres, y algunas actividades como hotelería, turismo, gastronomía, entretenimiento, 50% de la nómina. Llegamos a tener un subsidio a la prima de servicios. Con base en eso se mantuvo el empleo por muchos meses. Y en los últimos 6, 7 meses venimos implementando un subsidio totalmente diferente que tiene que ver con subsidiar los costos laborales. Cada nuevo puesto de trabajo que genere en nuestro país, automáticamente el gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo, entrega el 25% a las empresas que contraten personas entre 18 y 28 años. Si son mayores de 28 años, para hombres 10%, para mujeres 15%. Esos son las ayudas totalmente económicas, monetarias. El dato que tuvimos hace 2 días es que llevamos con ese programa, entregamos 527.295 subsidios, 397.349 para jóvenes, 70.641 para mujeres mayores de 28 años y 59.305 para hombres mayores de 28 años, con un costo fiscal de 324.575 pesos, y beneficiamos a 22.747 empleadores. Y además tenemos 18 incentivos tributarios. Algún ejemplo de ellos: todo lo que genere economía naranja tiene que ver con la exención tributaria de 5 años del impuesto de renta, pero además deducciones tributarias automáticas. Primer empleo, 120%. Contráteme personas mayores de 57 años, 120% de deducción tributaria. Mujeres víctimas de la violencia, deducción del 200%. Para personas con algún grado de discapacidad, un 200% de deducción tributaria de los salarios que se le paguen a esas personas. De igual manera, incentivamos a que muchas personas, empresas que participen en licitaciones públicas donde me garanticen el empleo, automáticamente tienen mucho más puntos en esa licitación. Entonces, con esos incentivos hemos logrado las cifras que hoy le presentamos al país. Ministro, muchos de esos incentivos a veces los empleados no se dan cuenta, pues porque no los reciben directamente, sino a través de su empleador, de la empresa. ¿Qué va a pasar con estos subsidios cuando usted deje el ministerio, cuando se vaya al gobierno a partir del 7 de agosto? Muchos de ellos todavía se mantienen. Exactamente. Todos los beneficios tributarios están por ley, se mantienen indefinidamente. Todo lo que tiene que ver con el incentivo del subsidio al empleo nuevo formado actualmente, hemos dejado en la parte presupuestal, está en el presupuesto del año 2022, o sea, hasta diciembre del 2022, 800.000 millones de pesos. O sea, garantizamos que puedan llegar a 600.000 nuevos puestos de trabajo. Y por ley pueden usar pueden utilizarlo por ley hasta el diciembre del año 2023. Quedó la norma específica, el gobierno nuevo tomará las decisiones que considere frente a estos beneficios económicos para generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, está la plata hasta diciembre de este año, ya sería decisión del próximo gobierno, si le entiendo, ministro. Ahora, usted me comentaba que ya la tasa de desempleo, la última medición estaba en el 10,6% aproximadamente. ¿Qué posibilidad habría de que tengamos desempleos por debajo, llegar de pronto a ese sueño de volver a tener un desempleo en un solo dígito, ministro? Pues estamos optimistas de poderlo lograr. Obviamente todo este tema electoral, todo lo que tiene que ver con este tema internacional,
con la guerra de Ucrania, todo lo demás, viene afectando mucho las inversiones y el tema inflacionario es posible que afecte un poco, pero estamos optimistas de poder lograr y entregar como gobierno nacional una tasa de un dígito para el empleo, una tasa de desempleo de un dígito en nuestro país. Ministro, siempre hablamos de dolores de cabeza, ¿no? Hay unas cosas buenas, otras cosas no tan buenas, y dicen que en el mercado laboral, y de hecho es uno de los problemas estructurales de nuestra economía, es la alta informalidad, porque eso tiene consecuencias sobre el sistema de protección social, pensional, bueno, en fin. ¿Faltó algo, faltó hacer algo más para bajar esa informalidad que es casi del 50%? El gobierno recibió una informalidad del 51.5%. Vamos a entregar una informalidad por lo menos en las 13 ciudades más importantes de Colombia con 44.3. Esto significa que rebajamos la informalidad después de la pandemia. Entonces, claro, nosotros creamos el piso de protección social para llegar a esas personas, para que se me afilien a su seguridad social, para que empiecen a cotizar o a ahorrar para su vejez. Lo arrancamos la ruta, no lo pudimos implementar de una manera mucho más fuerte. Nos queda un poquito de insatisfacción de no haber atacado mucho más la informalidad, pero es que nos tocó vivir, primero había que salir de recuperar 5.300.000 puestos de trabajo. Entonces, ya hecha la tarea, el siguiente paso es combatir la informalidad. Combatir la informalidad. ¿Ya se sentó con su sucesor, ministro? Pues recibí la comisión de empalme, donde había de diferentes sectores sociales de Colombia, pero no sabemos quién es el nuevo ministro de Trabajo del país. Ah, ¿usted todavía no lo sabe? No, señor. Porque le iba a preguntar alguna pista, ministro, a ver si sabíamos alguna noticia. No, totalmente ignorado el tema. Bueno, no, ministro, le queremos agradecer a nombre de las audiencias de Signo Pesos por tantas noches que usted nos acompañó en la pandemia, explicando las medidas, los anuncios. Muchas gracias a usted y a su equipo y le deseamos los mejores éxitos, ministro. Víctor, gracias a Caracol Televisión y a todo ese equipo de trabajo que usted elabora para informar mejor al país. Muchas gracias y muy amables. Muchos éxitos en su vida de aquí en adelante. Es el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, esta noche aquí en Signo Pesos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos esperen que el ministro de Hacienda designado, el nuevo, anunció un nuevo cambio que será incluido en la reforma tributaria. Ya les contamos. Regresamos, continuamos en Signo Pesos. Estados Unidos está en recesión, al menos eso es lo que dice la definición técnica de lo que significa. La nación completó 2 trimestres consecutivos de contracción en su economía. Tras el nuevo reporte de menos 0,9% revelado hoy, pues se armó una discusión bastante interesante. Unos dicen que sí hay recesión técnica, pero el gobierno de Joe Biden insiste en que el país todavía no está en recesión. Veamos. La economía estadounidense continúa por una senda gris que la puede llevar a la recesión. El Producto Interno Bruto real disminuyó a una tasa anual del 0.9% en el segundo trimestre del 2022. En el primer trimestre, el PIB real disminuyó 1,6%. Según el reporte del Departamento de Comercio, en estricto sentido, ya se estaría en recesión, teniendo en cuenta que 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB cumplen con la definición técnica de recesión. No obstante, para la Casa Blanca es apresurado llamarlo así, en tanto el mercado laboral se mantiene sólido, con una tasa de desempleo del 3.6% y creando más de 1 millón de puestos de trabajo en el segundo trimestre. Por eso, para Joe Biden, no hay recesión. Hemos creado 9 millones de empleos nuevos hasta ahora desde que asumí la presidencia. Los negocios están invirtiendo en Estados Unidos en tasas récord. Empresas extranjeras están invirtiendo en Estados Unidos. Cientos de miles de billones de dólares en total. Eso no suena como una recesión para mí. No obstante, el desempeño de la economía deja mucho que desear. Las empresas reportaron una reducción de sus inventarios. El mercado de la compra de vivienda cayó y la alta inflación redujo el consumo. Si a esto se le llega a sumar la pérdida de empleos, la recesión sería innegable, aunque para los republicanos ya lo es. El Partido Demócrata de hoy es un desastre económico escandaloso y agudo. En todo caso, el árbitro que define oficialmente la recesión es el panel de la Oficina Nacional de Investigación Económica, que también considera el ingreso de los hogares, desempleo, ventas mayoristas, entre otros.
Pero ¿cómo reaccionaron hoy los mercados frente a esta polémica de si hay o si no hay recesión en los Estados Unidos, que es la primera potencia económica del mundo? Para analizar un poco este tema, para entender cómo se miden las cifras del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, quiero saludar al doctor Julián Cárdenas, economista de la compañía Protección. Doctor Cárdenas, buenas noches. Bienvenido a 5 Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo. Doctor Cárdenas, ayúdeme aquí un poquitico como profesor. Lo que pasa es que tengo entendido que las cifras de los Estados Unidos en materia de crecimiento económico se miden de manera distinta a como las medimos aquí en Colombia por cuenta del DANE, porque hoy salieron dos datos. Uno decía que la economía cayó en Estados Unidos en el segundo trimestre un 0,2% y el otro dato, como veíamos en la nota, decía que la economía cayó un 0,9%. Al fin, ¿cuánto cayó Estados Unidos? Pues Víctor, las dos cifras están bien. Realmente la variación del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre fue de 0,2%, pero en los Estados Unidos tienen una forma de mostrar las cifras en la que anualizan el trimestre. Es decir, supongamos que en un trimestre el Producto Interno Bruto es 100 unidades y en el inmediatamente después es 99, es decir, cayó 1%. Pero al anualizarlo la caída es de menos 4% porque son 4 trimestres. Entonces el 0,2% es la variación nominal frente al trimestre inmediatamente anterior, pero al anualizarlo da el 0,9%. Bueno, entonces las dos cifras están bien, pero independientemente de la que sea, doctor Cárdenas, ¿se está enfriando Estados Unidos? Los últimos 2 trimestres hemos tenido algunos efectos, en parte por el lado de la oferta, algunos ajustes por el lado de los inventarios. Hay algo menos de inversión, un poco menos del gasto del gobierno, pero la economía, y ahí coincido con el presidente Biden, sigue todavía muy fuerte. Recuerden que la economía de los Estados Unidos cerca del 80% es consumo y el consumo sigue muy fuerte. El empleo, la contratación sigue bien y eso seguramente se va a confirmar el próximo viernes, no mañana, sino dentro de casi 8 días, donde seguramente las cifras van a seguir mostrando una construcción de empleo muy importante. Entonces, técnicamente, efectivamente sí tenemos una alerta de 2 variaciones consecutivas negativas, pero en la definición más amplia de recesión, que como usted bien lo decía, incorpora variables como el desempleo, realmente no lo consideramos nosotros tampoco como un evento de recesión. Para que tengamos una magnitud de lo que sí fue recesión, en el año 2020 tuvimos 2 trimestres consecutivos, uno con la caída del menos 5% y otro con la caída de menos 31%. Entonces, eso sí tiene una cara más de recesión que los datos que hemos conocido el día de hoy. Entonces, para usted, lo que pasa es que sale la información, todos los medios especializados en el mundo, los más importantes en materia económica, dicen Estados Unidos entra en recesión. Y ya le digo por qué esto es importante, porque los mercados reaccionan de cierta forma frente a si hay o no recesión, ¿no? Entonces salieron los medios de comunicación a decir hay recesión en Estados Unidos. Y sale el gobierno a decir no, todavía no hay recesión, tenemos un desempleo por debajo del 5, del 4%, hay actividad, hay consumo, hay compras, en fin. Para usted entonces, ¿Estados Unidos no está en recesión? Desde nuestro punto de vista, técnicamente sí se podría considerar recesión, pero cuando uno mira otras cifras, realmente no está en recesión. La economía se estancó, si lo queremos ver mejor, en los primeros 2 trimestres de este año, pero por ahora seguimos confiados de que la economía va a tener buena dinámica. Fue tanto así, Víctor, que la respuesta al mercado el día de hoy fue positiva. El Standard & Poor's 500 terminó la jornada con una variación de 1,25 positivo. De alguna manera esto contagió a los otros mercados en el mundo. Europa subió el 1,09, un índice de referencia. América Latina 1,36 y Colombia 1,54%.
Doctor Cárdenas, entonces lo que usted me quiere decir es que los mercados están teniendo como la misma interpretación suya y del gobierno Biden, no están como en recesión en Estados Unidos, por eso estamos como celebrando, la economía no se estancó tanto y un poco asociado a eso, la caída que tuvo hoy el dólar en Colombia estuvo relacionado con esa cifra de crecimiento económico en Estados Unidos, es que hoy terminamos por debajo de los 4.400 pesos. Sí, Víctor, tiene algo de relación. Yo diría que no solo el dato de hoy, sino la decisión de la Reserva Federal que conocimos el día de ayer. Recuerden que tuvimos un incremento de 0.75% hasta el 2.5% de la tasa de referencia. Es contradictorio porque uno dice, estamos en recesión y están además subiendo las tasas de interés. La Reserva Federal, el Banco Central, como muchos otros bancos en el mundo, están combatiendo a la inflación. Y la inflación, para poder controlarla, se requiere que las tasas de interés suban un poco más. Es más, la Reserva Federal ha dicho que no solo con el incremento del pasado miércoles se va a quedar, vienen otros incrementos en lo que resta del año, porque precisamente la demanda agregada sigue mucho más fuerte que la oferta agregada y eso puede generar presiones adicionales en los precios que a la larga generan un impacto desfavorable en el mercado y en la economía. ¿Por qué han subido las acciones? Porque algunos consideran que los incrementos, si bien pueden darse en los últimos meses del año, puede que la magnitud de esos incrementos sean menores y con eso también la fortaleza del dólar, que ha sido clara en los últimos años precisamente por la mejor condición de Estados Unidos y los mayores incrementos de tasas de interés en este país, por ejemplo, frente a Europa, deberían seguir manteniendo algo de fortaleza al dólar. Al ver que los incrementos pueden ser menores, por eso en parte creo que la presión en el dólar se alivió, pero puede que sea algo simplemente temporal. Pero lo que usted me dice es muy interesante, doctor Cárdenas, porque, bueno, hay recesiones de recesiones, hay un terremoto y ese país seguramente entra en recesión económica, o lo que pasó con la pandemia, el mundo entró en recesión, o si hay una guerra en la que yo estoy involucrado, seguramente me voy a ver afectado y entro en recesión. Pero lo que usted me quiere decir es que esta recesión de Estados Unidos es un poquitico, o bueno, este estancamiento es un estancamiento un poquitico pensado, provocado por la propia autoridad monetaria para que la economía se enfríe y de esa forma se controle la inflación. Perfecto, lo acaba de decir Víctor. Es una desaceleración inducida. Es decir, el mercado celebra de alguna manera también porque la desaceleración es de alguna manera el resultado de las políticas que se están adoptando y con la desaceleración de la economía se puede empezar a controlar también la inflación. Entonces, finalmente recuerden, la lucha final acá es contra la inflación. Si la economía se desacelera porque las autoridades monetarias están subiendo las tasas de interés y eso termina generando que la inflación ceda, es una buena noticia y de alguna manera el mercado ya lo ha incorporado en buena parte. Si uno mira las acciones en lo corrido de este año, el mercado accionario global pues ha tenido ya una caída cercana al 16%. Solo el índice Standard & Poor's 500 en lo corrido del año ha caído el 14.5% y el Nasdaq de tecnología, que se afecta con las subidas de tasas de interés o es un poco más sensible a la subida de tasas de interés, ha caído el 22%. Claro. Entonces, digamos que no es sorpresa. De alguna manera la desaceleración se venía esperando
la definición se técnica, venía fabricando. la verdad, tomó un poquito por sorpresa el mercado. Se venía fabricando también, muy interesante eso, una desaceleración o recesión inducida. Última pregunta, doctor Cárdenas. Ya me comentaba usted el efecto sobre el dólar en Colombia, porque lo que pasa allí nos impacta de cierta forma, lo que pasa por allá. ¿Qué va a hacer mañana el Banco de la República después de esta desaceleración en Estados Unidos, después del incremento en tasas de interés también en Estados Unidos? ¿Qué podría pasar mañana con nuestras tasas de interés en Colombia? El Banco de la República va a seguir la misma receta de la Reserva Federal. Va a tener que subir más las tasas de interés. Mañana me parece que es muy probable que suba 150 puntos básicos. La tasa de interés va a pasar del 7,5 al 9%, porque no hay señales en el corto plazo que la inflación ceda. La historia va a cambiar probablemente en septiembre. Recuerden, agosto no tenemos reunión de decisión de tasas, septiembre vamos a tener una reunión y de ahí en adelante creo que el Banco de la República va a empezar a tener que ir pisando el freno en la subida de tasas de interés y eso lo que va a generar finalmente creo que es una mayor tranquilidad en el mercado de deuda pública interna de los TES, que ha sufrido mucho, la verdad, en lo corrido de este año, con la expectativa de subida de tasas de interés. Pues doctor Cárdenas, muy interesante no solo entender la noticia, sino toda la pedagogía alrededor de estas decisiones. Muchas gracias, feliz noche. Encantado de acompañarlos. Sin duda la noticia económica mañana será la decisión del Banco de la República de Colombia. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que un jugador en Argentina fue vendido hoy y su pago se realizó en criptomonedas. Ya les contamos todos los detalles. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 91,2 billones de pesos y corresponde al volumen de la cartera hipotecaria de los bancos, según el reporte dado hoy a conocer con corte al mes de marzo de este año. Eso representa un crecimiento anual del 14% en este tipo de cartera bancaria en el último año. De ese total, la mayoría está representado en créditos hipotecarios tradicionales, los cuales suman más de 60 billones de pesos. Y el designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció hoy que en la reforma tributaria se incluirá una restricción para las gabelas tributarias a empresas que operan desde las zonas francas, pero que no están exportando. Veamos lo que dijo. Es que vamos a poner unos requisitos de exportación a las empresas en zonas francas y si no los cumplen tienen que pagar el impuesto de renta normal. Además porque es una competencia injusta, con el que el empresario que está localizado en territorio nacional tiene que pagar 35% de impuesto de renta. El que está localizado en zona franca paga menos. No, eso está bien, obtenemos ese beneficio, siempre y cuando exporte. Llega Juan Fernández a esta hora con información de las empresas y de los negocios. Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Buenas noches. Como hace mucho tiempo no sucedía, durante los primeros 6 meses de este año, la vacancia de bodegas en Bogotá y sus alrededores se ubica en un promedio del 3,3%, según la inmobiliaria Cushman & Wakefield. En el mismo periodo del año anterior, ese porcentaje de bodegas libres era del 9%. ¿Quién ha empujado el mercado de esas bodegas? Pues las empresas del sector del retail, por ejemplo, y los operadores logísticos, pero también, y es muy importante, lo que está ocurriendo con el comercio electrónico en el país, que durante el primer trimestre de este año pues ha crecido un 47% según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que también espera que su sector crezca otro 19% en ventas hasta final de año. Y mire estos datos, la oferta total de esas bodegas alcanzó los 99.500 metros cuadrados disponibles en los 5 corredores. Estos son Funza, Tocancipá, Mosquera, la calle 80, el occidente de Bogotá, y eso representa una disminución de espacio del 62% con respecto al mismo periodo 2021. De ahí sale esa tasa de vacancia del 3,3%. Actualmente hay más de 320.000 metros cuadrados de proyectos en construcción. Eso es un aumento del 39% respecto al cierre del año pasado, y se espera que de esos ingresen este año cerca de 149.000 metros cuadrados. Pero Juan, ¿cómo se comporta cada uno de esos corredores? Claro, mire,
Por supuesto, lo interesante es ver la disponibilidad de los metros cuadrados en esos corredores y cuál es el valor también de ese metro cuadrado. El primero, la calle 80, donde hay por lo menos 20 centros logísticos de empresas, hay un inventario de más de 1.600.000 metros cuadrados de bodegas y solo hay 51.000 metros disponibles, aunque se están construyendo unos 200.000. El valor promedio para arriendo por metro es de 19.000 pesos. El segundo, Funza, 288.000 metros en inventario, 10.000 metros disponibles y 18.000 pesos de arriendo por metro cuadrado. Tercero, Mosquera, unos 624.000 metros en inventario, 10.000 metros cuadrados disponibles y también un precio por metro cuadrado de 15.000 pesos. En el cuarto, toda esta zona del occidente de Bogotá, hay 121.000 metros, hay 9.000 metros disponibles, eso es un 8% de disponibilidad, donde más metros disponibles porcentualmente hay de todas esas zonas, pero también es donde es más caro, sobre los 25.000 pesos el metro. Y finalmente Tocancipá, que se ha convertido en un polo importante, un inventario de 313.000 metros cuadrados, 17.000 metros disponibles y un precio por metro cuadrado de unos 14.500 pesos en promedio. Se están construyendo en ese lugar unos 42.000 metros cuadrados nuevos. Y esta, pues, es la radiografía del mercado de bodegas para arriendo en Bogotá y sus alrededores, con datos certeros, pero también que muestran cómo ese negocio va al alza. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre. Antes de irse a dormir, tasa representativa del mercado. Dólar para mañana 4.375 pesos con 51 centavos. Tuvo una caída superior a los 45 pesos. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, subió 1,14%. Se ubicó en $107 con 84 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.275.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,54%. La acción que más se valorizó fue la de la clínica Marley. Sí, la Marley tiene acciones en la bolsa. Hoy se dispararon más de un 32%. Y la que más cayó fue Celsia, con un retroceso del 2,73%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. Hoy se realizó el primer traspaso de un jugador profesional de fútbol en Sudamérica pagado con criptomonedas. Se trata de la venta del jugador Juliano Galopo del club Banfield de Argentina. Fue vendido al club Sao Paulo de Brasil. El valor transado fue de 6 millones de dólares, pero el pago se realizó en USDC, una de las reconocidas stablecoins. La operación se concretó a través de la plataforma mexicana Bitso. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.